sabes que son posteriores a vos y a tu hermana. Bueno, perfecto. A ver, ahí, hay que aceptar. Vos, cuando armes el árbol, bueno, vos sos la mayor. Te pones vos, pones a tu hermana y después pones dos, si vos sabes que son, o escuchaste que son dos, pones a tus dos hermanos. ¿Sí? Ahora después vamos a armar un árbol de alguien que tenga ganas y bueno, se pueden hacer saber con bueno, no voy a escribir acá, con un triángulo invertido pintado, así para que lo tengas bien visto, se dibuja los hermanos no nacidos, los abortos. ¿Sí? Está bien. Bueno, Pero bueno, la idea es que aparezcan en el árbol todas las personas que nosotros sepamos que formaron parte del árbol, porque más allá de que ellos hoy vamos a ver lo que es Proyecto Sentido, más allá de que ellos llegaran a nacer o no, ellos fueron el Proyecto Sentido de alguien, ¿sí? Entonces, bueno, hay que integrarlos al árbol. Ok. bueno, arrancamos. Dale. Bueno, agradecerles, somos poquitos el sábado, sabemos que el sábado por ahí se complica un poco, pero bueno, no podíamos hacerlo mañana, porque ya teníamos otros compromisos, así que bueno, agradecerles los que están, y bueno, para arrancar les voy a leer un pedacito de un libro que a mí me encanta, que se llama La magia del autoconocimiento, de Noelia Pataccini, y que dice, la oveja negra de tu árbol genealógico. Se considera tradicionalmente la oveja negra de la familia aquella persona que no se ajusta a las reglas o normativas. Sale de la idealización familiar y comienza a romper patrones que dominaron el sistema durante muchas generaciones. Si te sientes identificado, bienvenido sea. Te felicito. Hay que ser valiente para ocupar este papel. Deberás saber que a través de las ovejas negras el árbol genealógico sana, ya que estas personas son buscadoras de su propia verdad, porque han dejado de creer en los diferentes paradigmas con los cuales fueron educadas. Cuando uno comienza a sanar, el árbol reacciona, pasás a ser el místico, el raro, el aislado, y seguramente intentarán hacerte sentir culpable. Y más de una vez escucharás reproches como, ya no eres el mismo. Solo sé consciente de que comenzarás a romper estructuras mentales que fueron creadas bajo el miedo. Y si tu familia supiera la magia que está ocurriendo gracias a ti, se morderían la lengua. Cuando tú sanas, sanas a tu árbol para arriba y para abajo, por lo cual empezarás a notar cambios en ellos, ya que los estarás desbloqueando. Seguramente estarás pensando, ¿por qué me toca a mí sanar todo el árbol? Te toca a ti porque tu alma consideró que es momento de despertar en esta vida y salir de la ilusión del sufrimiento de este juego, para que encuentres al fin tu verdadera esencia. ¿Bien? O sea, pavada de misión, ¿no? Tenemos, pero está bueno porque a través de nosotros vamos a lograr, si nos ponemos a trabajar en serio, no solo sanar nosotros, sino sanar para arriba y para abajo. Bueno, la idea de este taller era, bueno, terminar un poquito con algo que vimos rapidito en el otro taller, acerca de los secretos familiares, y ver un poquito de Proyecto Sentido, que es algo que también nos quedó pendiente, y después vemos dudas, ¿sí? Bueno, sabemos que todas las familias tienen, ¿sí?, secretos guardados, hasta las más normales. Todas las personas hacen cosas de las que se arrepienten o de las que quieren ocultar, ¿sí? La silencia. Si alguien dice, en mi familia no hay secretos, mentira. Mentira. No los conoce. No es que lo esté diciendo porque mienta, sino que es porque no los conoce, ¿sí? ¿Qué pasa con esos secretos? Esos secretos familiares
almacenan en el inconsciente. Nosotros no somos conscientes por ahí de esos secretos que vienen de generaciones por ahí, generaciones, ¿sí? Somos una generación de vivos que andamos por la vida caminando con por lo menos 2 generaciones de muertos sobre nuestra espalda, ¿sí? O sea que imagínense, por lo menos 2 de problemas, de enfermedades, de emociones, de vivencias y de secretos, ¿sí? La relación entre lo que son enfermedades y lo que son secretos familiares se hace bastante evidente cuando empezamos a ver el tema de los árboles genealógicos, cuando empezamos a indagar un poquito. Las familias están llenas de secretos, de tabúes, de silencios, de vergüenzas, de cosas que no se hacen saber precisamente por eso, ¿no? Por vergüenza o por ignorancia, porque por ahí ahora uno habla un poquito más de las cosas, pero yo me acuerdo, mi abuela tenía terribles, terribles secretos familiares y nunca se dijo nada, pero yo creo que más que nada por ignorancia, ¿no? Por no sé, y muchos lo hacen también por resguardar a los hijos, a los nietos, a los descendientes, pensando que si se lo cuentan es para peor o los vas a hacer sentir mal o los vas a ensuciar no, y no se dan cuenta que es peor, ¿sí? Todo lo que se oculta se carga. Todo lo que no se expresa con palabras se expresa con dolor. Sandra, Sí. otra cosa también, a veces los secretos también estaban por el lado de que, imagínense, hace un tiempo atrás, de nuestros abuelos, hace 100 años atrás, por ejemplo, si alguien era abusado, de repente iba y le decía al cura en confesión lo que le había pasado, y muchas veces los curas en esa época te decían, vos lo provocaste, y de repente era una niña. O eso era los tabú de la familia de que quedaras embarazada antes del casamiento, ¿verdad? Todo eso genera no, que voy a silenciar acá. ¿Se le cortó? No. A ver. La costumbre de la época. Exacto. No era bien visto. Acuérdense que antes nacía, yo que tuve un hijo prematuro, le puedo decir que antes nacían 6 mesinos, 5 mesinos. Yo le puedo asegurar que mi hijo fue 6 mesinos y con la tecnología que hay hoy en día costó mucho que saliera, ¿no? Y nacían antes 5 mesinos de 4 kilos y pico. Por no decir que se habían casado estando embarazadas. Exacto. Y ojo que no, y no hace mucho, porque yo recuerdo compañeras mías de la escuela que una tuvo un 6 mesino de 4 kilos y medio, o sea, no es tan ancestral, ¿se entiende? Claro, es algo relativamente cercano. También otra cosa, por ejemplo, era que casaban por conveniencia. Las personas, de repente la chica estaba enamorada de otra persona y te casaban con un viejo porque era el terrateniente de tal cosa, y esas cosas estaban naturalizadas en aquel entonces, y capaz que son ancestros nuestros que ni siquiera tenemos idea. O sea, que no es que sea un secreto porque lo quisieron silenciar, sino que es un secreto porque pasó en el tiempo y nosotros no estamos enterados. Pero eso está. Sí, Y también hay... Sandra, y también, por ejemplo, si es un secreto de una violación y que no fue contada, esa violación se va a ir repitiendo en el árbol hasta que sea descubierta, hasta que haya quien la detenga y ponga un alto en esa situación. Exacto, así sea violaciones, asesinatos, lo que sea. Sí, también había otras situaciones, por ejemplo, no tener padre, también haber sido víctima de incesto, se daba en las familias el tema del incesto, haber nacido en una familia donde alguien estuvo preso, eso no se contaba, ¿sí? Un miembro homosexual, ni que hablar, eso no se contaba.
los hijos con discapacidad también se ocultaban. Antes se ocultaban mucho los hijos con discapacidad. Era una vergüenza tener un hijo con discapacidad. La gente que tenía enfermedades mentales, ¿se entiende? Asesinatos, suicidios, violaciones, bueno, todo ese tipo de cosas son situaciones que generan vergüenza, ¿sí? Que generaban vergüenza, ¿no? Ahora es como que ya está todo como más naturalizado. Una pregunta, Sandrita. Sí. ¿Los suicidios también? También los suicidios, sí. Ahora iba a hablar también de ese tema, ahora les iba a dar un par de tips. Y sí, ahora cuando lleguemos les cuento, pero cuando, por ejemplo, no se habla de la muerte de alguien, ¿sí? No sé, se habla de la abuela, de la abuela, de la abuela, y del abuelo no se habla. ¿Y el abuelo de qué murió? Murió de repente. Sí, de repente, pero ¿por qué? O sea, hay que empezar a ver por qué murió el abuelo, ¿se entiende? Y bueno, muchas veces cuando no se sabía por qué moría, era porque se había suicidado, porque había habido un asesinato en la familia. Yo creo que lo conté en el otro taller, yo descubrí, después de hacerme una sesión de regresión, que mi bisabuelo no es, o sea, yo sabía que mi bisabuelo no era mi bisabuelo, que me enteré de grande, me enteré no hace mucho, pero no sabía qué había pasado con el verdadero bisabuelo. Y en una regresión se me vino al inconsciente lo que ya sabemos que lo llevamos, ¿sí? En el inconsciente. A mi abuelo lo había asesinado, a mi bisabuelo lo había asesinado mi bisabuela. Y yo logré hasta ver en una sesión de regresión cómo lo mataba, con una hacha. Y por eso es mi aversión a la sangre, yo me desmayo, me caigo redonda, mi hijo le pasa lo mismo. O sea, todas estas cosas tienen que ver, o sea, todo lo que nos pasa tiene que ver con algo que nos pasó o que le pasó a nuestros antepasados. Entonces, bueno, por eso está bueno indagar. Y indagar no significa, porque por ahí como nos decía Daisy hace un ratito, no tiene una relación o no tiene a quién preguntarle. Bueno, pero empezar a hilar un poquito más fino, ¿sí? Ponernos a ver, ¿por qué tengo accidentes? ¿Por qué tengo fobia? Yo, por ejemplo, ¿por qué me desmayo? ¿Por qué me desmayo cuando veo sangre o cuando veo a alguien que se lastima, por ejemplo? O alguien que se dobla el pie, se dobla el tobillo, se le hincha, yo ya me desmayo. Bueno, tiene que ver con lo que pasó con mis ancestros, con mis antepasados. Después, todas estas cosas, lo importante es, si no logramos conocerlas porque alguien nos lo cuenta, bueno, empezar a ir al fino, a ver qué fue lo que pasó y lograr sanarlas para no seguir llevándolas en la espalda y para no seguir enfermándonos o teniendo emociones negativas. ¿Cómo podemos sanar? Bueno, podemos sanar primero reconociéndolas y después con actos psicomágicos, ¿sí? Como diría Jodorowsky, un acto psicomágico es como darle una amorosa patada en el pi, a la realidad, ¿sí? En las 4 letras. ¿Cómo? En las 4 letras. Exactamente, las 4 letras o donde no te da el sol, o bueno, exacto. Bueno, y lo que les cuento ahora un poquito es algunos truquitos como para ver, para hilar un poquito más fino. Por ejemplo, si no sabés por ahí cuándo, como me decías vos, Daisy, que no sabés por ahí las fechas, no importa, no sabés las fechas, pero si alguien cuando eras chica, ¿te acordás que te contó de qué murió? No sé, el abuelo, la abuela, el bisabuelo, el tío. A ver, ¿de qué murió? Porque recuerden que las enfermedades tienen que ver con las emociones, ¿sí? Digamos como que nos traen determinadas emociones. Entonces, si nosotros logramos saber de qué murió, o nos acordamos que alguien nos contó de qué murió un antepasado, podemos hilar un poquito más fino y podemos por ahí como destrabar qué era lo que le pasaba. Por ejemplo, si yo sé que mi bisabuelo o mi abuelo se murió, o mi tío, de cáncer de páncreas.
¿A qué está asociado el cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas está asociado a lo que llamamos ignominia. La ignominia es una ofensa grave al honor o a la dignidad de una persona. Y puede tratarse de un montón de cosas, pero generalmente tiene que ver con cuando hubo problemas con la herencia, con la repartija de plata, digamos, ¿no? Que nunca nadie nos lo contó, o porque estábamos del lado de los que salieron perdiendo, o porque estábamos del lado de los que salieron ganando y ocultaron todo para que no se supiera. Entonces, vos sabés que se murió, no sé, el cáncer de páncreas, bueno, evidentemente hubo una emoción de este tipo. Bueno, ¿qué tendremos que sanar? Tendremos que sanar esta emoción que sufrió este antepasado, ¿sí? Después, Lo mismo, ver, perdón, Sandra, lo mismo, sí, por ejemplo, si es una diabetes. ¿Qué pasó? exacto, Yo tengo la misma diabetes que mi abuelo, supongamos, ¿no? A ver, ¿qué pasó mi abuelo en aquel entonces? ¿Qué amargura tuvo que segregar más insulina, más azúcar, perdón, en la sangre para endulzar su vida? ¿Qué pasó en aquella época? Son ese tipo de cositas que nos pueden ir dando pistas de lo que podemos buscar a ver y escarbar a ver qué puede haber en nuestros ancestros escondidos que nosotros no sabemos hoy. sí. Después otro tema, otro truquito es empezar a prestar atención de qué muertes no se hablan o no nos hablaron nunca. A ver, siempre hablamos de la abuela tal, y del abuelo no se habla. De la bisabuela tal y del bisabuelo no se habla. Bueno, a ver, ¿por qué no se habla? Porque, ¿qué pasa? Hace un montón de años, qué sé yo, lo que hablábamos recién, no sé si, imagínense que te digan, bueno, el abuelo tal murió de repente. Sí, bárbaro, porque eso es lo que te decían siempre. No, no murió de muerte natural, así de repente. Bueno, ¿qué puede haber pasado? Puede haber pasado que el abuelo tenía un amante y se murió en la cama del amante. Y imagínense que ahora no te lo dicen, imagínense hace un montón de años, ¿sí? Otro tema es cuando, bueno, lo que hablábamos recién, de los suicidios, de los asesinatos, bueno, investigar y prestar atención, ¿por qué no nos hablaban? A ver, ¿de quién no me hablaban? De fulano, bueno, ¿qué puede haber pasado? Y empezar como, si no tienen a quién preguntarles, como a juntar las piezas de lo que fueron escuchando en toda la vida, ¿sí? Porque siempre nos van tirando por ahí cosas que uno por ahí en el momento no las toma porque no le parecieron importantes, pero cuando vos te pones a prestar atención decís, ah, la pucha, bueno, a ver, una vez escuché tal cosa. Bueno, ahí podemos empezar a armar el rompecabezas. Y lo mismo pasa cuando... A ver, Sí, Sandra, a ver si vos tenés la data ahí. Luigi está preguntando, está comentando sí, que no escuché. Luigi está comentando Sí. que sus abuelos murieron todos de un infarto. Y Bien. Ivonne de Alzheimer, si tuvieron Alzheimer. Bueno, el tema de los infartos, sí, habría que ver con el tema de la biodescodificación, qué es lo que quiere decir y qué tipo de infarto, o sea, cómo fue, si fue un infarto, si fue fulminante, si fue que tuvieron un infarto y después quedaron enfermos y murieron más adelante, eso hay que ver. Y el tema del Alzheimer también tiene que ver con la gente que tiene Alzheimer es gente que no quiere acordarse. O sea, obviamente que inconscientemente, ¿quién va a querer tener Alzheimer? Nadie, pero inconscientemente es la gente que no tiene ganas de acordarse de algo que le pasó, o de cosas que le pasaron. Inconscientemente siempre hablamos, ¿no? O de cosas que vienen en su inconsciente de generaciones anteriores. ¿Sí? Eso tiene que ver con el Alzheimer. Obviamente, yo creo, por lo menos por lo que yo sé, que de Alzheimer no se murió nadie, pero si te contaron que alguien tuvo Alzheimer, ahí sí, prestar atención. Obviamente el Alzheimer te puede provocar alguna otra cosa por la cual la persona fallece, pero de la enfermedad en sí, por lo que yo tengo entendido, no. Pero sí prestar atención qué es lo que le pasó, qué era lo que no quería acordarse, ¿sí? Ese antepasado o esa persona, puede ser no sé, un hermano, la madre, el padre, ¿sí?
Y después otra cosa a prestar atención también es los vacíos de información sospechosa, se llama. Si se habla mucho de alguien en la familia y no se habla mucho de otra persona. A ver, si, no sé, se habla del abuelo, que lo bueno que era el abuelo, lo daba todo por nosotros el abuelo, pero de la abuela no se habla nunca. Es más, cuando se habla de la muerte de la abuela, ni siquiera se demuestra un poquito de tristeza. Bueno, ¿qué pasó? O sea, ahí hay algo a lo que tenemos que prestar atención, ¿sí? Todas estas cosas tienen que ver con empezar a juntar las piezas del rompecabezas a partir de estos pequeños truquitos, ¿no? Empezar a prestar atención a eso. No es al azar que todos hablen de la abuela y no hablen del abuelo, que todos hablen del abuelo y no hablen de la abuela, o que cuando vos preguntás te pasen rápido, ¿sí? No, sí, era bueno, pero listo, no sabemos nada de determinado. Bueno, ¿por qué no sabemos nada? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Se entiende? Por ejemplo, esto lo voy viendo ahora, ¿no? Con ustedes. Hay cosas que me empiezan a resonar también de mi árbol. Siempre que se habla del árbol, empiezan a ver cositas, chispacitos para que vaya averiguando. Por ejemplo, en mi familia hay muertes de personas muy jóvenes. ¿Sí? Tengo 2 tíos, hermanos de mi papá, que fallecieron jóvenes en accidentes de tránsito. Una de mis hermanas que falleció joven con cáncer. Tengo ahora el sobrino de un primo que se murió con 20 años, también en accidente de tránsito. O sea, son cosas repetitivas dentro del árbol, ¿verdad? O sea, otro primo mío también fallecido en accidente de tránsito con 40 y pocos años. O sea, son personas muy jóvenes que fallecieron todas en accidentes de tránsito. Bueno, yo ahora tengo que empezar a indagar a ver por qué mueren en accidentes de tránsito. ¿Qué pasa ahí? Aparte, digo, son por las 2 ramas, ¿no? O sea, por la rama, y personas jóvenes todas, ¿no? Por la rama materna y por la rama paterna. Entonces, yo tengo que empezar a ver esas cosas y prestarle atención. Bien. No, estaba buscando acá en el diccionario para contarle a Luigi el tema del infarto, ¿sí? Te cuento, Luigi, que el tema del infarto tiene que ver con conflictos de desvalorización respecto a la eficacia de mi corazón. No nos olvidemos de que el corazón es la casa. Es una persona que buscó siempre el lado afectivo, ¿sí? Es alguien que se sentía desvalorizado, ¿sí? Así, digamos, a grosso modo. Después hay que empezar a indagar cómo es el tema, ¿no? Si fue una enfermedad larga o que de repente le agarró un infarto y se murió, ¿sí? Pero bueno, básicamente sería eso. Conflictos territoriales. Exacto, conflictos territoriales también. Territoriales, lugares en la familia también, o sea, si no le dieron el lugar que le tenían que dar, a eso nos referimos. Y ahí Luigi ponía muerte súbita sin Alzheimer. Y eso también hay que ver, qué muerte súbita, cómo, por qué, eso sí, habría que verlo. Lo vemos, si querés, Luigi, después te cuento. Lo investigamos un poquito y te cuento. Sí, todo tiene... Cuando son, ponele, infartos así como de muerte súbita, son más a veces por el tema de las pérdidas. Cuando han sufrido una pérdida y se sienten que no pueden soportar esa pérdida. Sienten que su corazón no resiste eso. Sí, exacto. Esa es una de las causas. Dolores muy grandes podrían ser. Sí. Yo, por ejemplo, tengo el caso de un tío mío, mi único tío, hermano de mi mamá, que falleció de un infarto así súbito también, y él sentía un tema de desvalorización, él tenía un problema, digamos, con su familia política, digamos, y él era constantemente desvalorizado por su familia política, y se murió de un infarto, ¿sí? Así que bueno, es uno de los motivos.
Bueno, y después otra cosita a tener en cuenta es cuáles son nuestros secretos, ¿sí? Como para conectarlos, porque como se va repitiendo hasta que alguien lo corta, bueno, tal vez si yo tengo un secreto de un tema en particular, tal vez ese secreto también lo tenía mi mamá, tal vez ese secreto también lo tenía mi abuela, y también ese secreto también lo tenía mi bisabuela. Hasta que alguien no lo corte, todas las generaciones van a seguir teniendo el mismo secreto. ¿Se entiende? Entonces, bueno, para evitar que esos secretos a nosotros, si los tenemos nosotros, nos influyan también en la salud, porque además de lo que venimos cargando, tenemos lo nuestro propio, ¿sí? Los secretos nuestros, los temas nuestros, las emociones nuestras, ¿sí? De este tema de secretos, alguna otra duda, algo, si alguien tiene algún temita por ahí en particular, después nos lo pasa y lo vemos, lo analizamos y vemos bajo el tema de la biodecodificación cuál sería digamos, la causa o la emoción, digamos. ¿Sí? Recuerden que todo lo que es enfermedad tiene que ver con una emoción. Yo ¿Sí? pregunté por suicidio porque mi tío favorito se suicidó siendo joven. Bueno, joven, ya tenía varios hijos, y luego se ha vuelto a repetir que una prima hermana también hizo lo mismo, también era casada, tenía niños y también se suicidó. Y solo en la familia solo escuché que lo contaron, pero detalles, nunca nos enteramos la razón tanto de mi tío como de mi prima. Todo quedó como tú dices, secreto de familia, no lo dijeron. Bueno, te cuento, Ivonne, que el conflicto sería la muerte, el salto, la violencia son una salida para el inconsciente. O sea, para la persona que se suicida es la única salida, ¿sí? Y después sería buscar el transgeneracional. Muchas veces hay historias que han salvado vidas en momentos del clan, aparecen en forma fraudulenta en situaciones que se viven, parecidas pero no iguales. Por ejemplo, un suicida saltó al vacío. Eso que parecía entregarse a la muerte para el inconsciente. Se te trancó ahí, Sandra, un poquito. ¿Cómo? Se te trancó. Bueno, lo vuelvo a ver. Un suicida que saltó al vacío, lo que es que se está entregando a la muerte, tiene que ver con que para esa persona era la forma de salvar su vida. O muchas veces para el que se suicida también es una forma de salvar al resto, porque creen que le están haciendo mal al resto, entonces suicidándose dejan, entre comillas, de hacerle daño al resto. Lili nos pregunta ahí por depresión y después infarto. Bueno, infarto ya creo que recién lo vimos, pero a ver, depresión. Supongo que es a la misma persona, Lili, ¿verdad? Primero estaba deprimida y después infartó. Y hay que ver de dónde le venía la depresión. Claro, ¿verdad? Hay que ver de dónde. ¿Qué era lo que le afectaba? Yo, por ejemplo, estoy trabajando con una persona que él está muy deprimido y para mí, lo que yo estoy viendo es que su depresión radica que se tuvo que hacer cargo de sus padres. Él no se da cuenta porque es subconsciente eso, ¿no? Se tuvo que hacer cargo de sus padres siempre, ¿sí? Cuando eran 8 hermanos, pero los padres quedaron a su cuidado. Y cuando fallece su mamá, con 97 años, que la tenía que cuidar de noche ya, ¿no? También lo deja su esposa. Y ahí se le sumó toda esa depresión. Él siente el abandono. O sea, perdés a tu mamá, que es la mamá para todos, es la protección, es el cobijo, ¿no? Y perdés a tu compañera. Y ahí empieza con problemas de tiroides y todo ese tipo de cosas, ¿no? Le arranca todo ahí. Entonces hay que ver de dónde vienen esas depresiones o por qué estaba deprimido, si se puede sacar algún datito en algún familiar para irvanar eso, ¿no? Y sumarlo y ahí ya, después que tenés ese dato, lo combinás con el infarto, ¿verdad? En general la depresión tiene que ver depresión, sacarle presión a mi vida, como que gente que se siente presionada, tal vez no lo está, pero
inconscientemente se siente presionada, entonces siente como una desesperanza, como pocas ganas de vivir, y es gente que le tiene miedo tanto a la vida como a la muerte, ¿sí? Le tienen miedo a todo, A generalmente, todo. quien tiene depresión. Exacto. Y En bueno, el general, grado máximo de la depresión puede desencadenar en un suicidio, ¿sí? Pero básicamente a lo que apuntan es a sacarse presión, ¿sí? Y bueno, obviamente Lili tiene que ver después, al tener todo este cuadro, sí, obviamente después desencadena en otro tipo de enfermedades o de dolencias o de sentimientos. Yo no estoy viendo el chat, no sé, Horacio, si vos lo estás viendo. Por ahí a veces la depresión empieza, ¿no? Al principio con las ansiedades, los miedos, y todo eso nos lleva a una depresión. Y la depresión por ahí a veces es más cuando una persona tiene algunas pérdidas y se encierra en sí mismo, no habla, no busca una ayuda. Lorena pregunta, que nos cuenta, en realidad dice que la tía murió de neurisma y a raíz a la hermana le detectaron, pero se operó y tiene vida normal. ¿Cómo se vería eso? Sí, habría que sanar eso, porque sí tiene, seguramente que tiene toda, a ver, aneurisma, vamos a buscar aneurisma. Es una dilatación del vaso. Acá. La arteria se ensancha para prevenir que el conflicto familiar extremadamente grande rompa la arteria. O sea, el aneurisma es que la arteria se ensanche, ¿sí? Y lo que está haciendo inconscientemente es ensanchando esa arteria para evitar que se rompa, ¿sí? Por un deseo exagerado y con gran culpabilidad de romper con la familia, a pesar de que eso acabe con el hogar. O sea, lo hacen, digamos, ensanchar para que no se rompa, inconscientemente, obviamente, porque tienen gran culpa de romper con la familia, ¿sí? Y el conflicto sería un conflicto intelectual, impotencia y culpabilidad. Siempre hablamos de la culpa. Neurisma tiene que ver con la culpa. Entonces hay que ver por qué Lorena, Lorena. por qué se sentían culpables, tanto la tía como la hermana, ¿sí? ¿Por qué se sentían culpables? Y necesitaron, ¿sí? Entre comillas, necesitaron expresarlo con un aneurisma, para que no se siga repitiendo, porque hasta que alguien, reitero, hasta que alguien no corte y no sane, se va a seguir repitiendo. ¿Sí? Luigi nos cuenta que tuvo también problemas depresivos, incluso estuvo hospitalizado. Dice que cree que fue por baja autoestima, producto de la herida de la infancia de abandono simbólico. Bueno, y ahí... Bueno, ahí hay mucho para trabajar, Luigi. Sobre eso, Mucho. exacto, sobre el tema del abandono. Bueno, Sí. acá estamos viendo varias cositas, ¿no? De que ya tenemos para trabajar en el árbol genealógico, de todas las enfermedades que estamos hablando. Sí, sí, hay mucho para... ahora en el próximo taller que vamos a hacer, vamos a pasarles algunos ejercicios, bueno, vamos a tener en cuenta, chicos, todo esto que nos están contando como para enfocar, porque, hay mucho ejercicio para hacer, pero bueno. Claro. Por ejemplo, esta chica que dice, ¿no? Que la hermana muere de un aneurisma, y la hermana es descubierta, y la otra es descubierta y bueno, logra sanarlo. Pero detrás de eso hay una emoción que tiene que ser descubierta. Y que tiene que sanar esta hermana, porque por algo le aparece Claro, a la ella. que está, sí. Claro, tiene que sanarlo la hermana y tiene que sanarlo Lorena, porque, o sea, con que lo sane Lorena también, es como hablábamos recién, se sana para arriba, se sana a la par y se sana para abajo. Entonces, Lorena, si vos trabajás en eso, bueno, podés, digamos, serías la salvadora de la familia, Lorena. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, después vamos a hacer a preguntas, a dudas. Bueno, vamos a ver un poquito de proyecto sentido.
¿Qué quiere decir proyecto sentido? Nosotros somos el proyecto sentido de nuestros padres, de nuestros ancestros, de más antepasados. ¿Sí? El proyecto sentido sería cuál es el motivo que inconscientemente, por el cual inconscientemente somos concebidos. ¿Se entiende? O sea, no es consciente, no estamos hablando de consciente, inconscientemente. ¿Por qué nos traen al mundo? O sea, antes de nacer, ya antes de que nos conciban, ya había un por qué íbamos a venir al mundo. ¿Para qué íbamos a venir al mundo? No por qué. En el momento en que nosotros desculemos y sanemos y hagamos consciente ese proyecto sentido, ahí es cuando dejará de dominar nuestra vida, ¿sí? Porque ahora vamos a pasar a ver algunos casos de proyecto sentido que tienen que ver con que nuestra vida gira en torno a ese proyecto sentido, o sea, a ese para qué nuestros padres nos concibieron, ¿sí? Y tiene que ver con antes, ¿sí? Con el tema del embarazo, el tiempo del embarazo, o sea, la concepción, el embarazo, el nacimiento, el parto, y desde el nacimiento hasta los 3 años. ¿Sí? Todo eso se llama proyecto sentido. Por ejemplo, en el tema del embarazo, cuando nuestra mamá quedó embarazada, habría que ver todo lo que le ocurría a nuestra mamá y todo lo que pasaba con nuestro papá. ¿Cuáles eran los problemas, las emociones, si había peleas, cómo percibían el mundo, cuáles eran sus creencias? Porque todo eso, el bebé que está en la panza, lo graba en su inconsciente. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo, si la mamá se pasó todo el embarazo sintiendo que el dinero no alcanzaba, que tenía miedo porque creía que a su hijo le iban a faltar las cosas, no iban a tener para comer. Bueno, todas esas emociones se grabaron en el inconsciente del bebé que estaba en la panza, ¿sí? Del futuro hijo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Esa persona de grande va a tener siempre ese sentimiento de que el dinero le puede faltar. Siempre va a vivir con ese miedo de que el dinero puede faltar. Así, con un montón de cosas, ¿no? Con un montón de sentimientos o de emociones que sufrió la mamá. Una mamá que sufrió violencia, una mamá que, no sé, que estuvo enferma, por ejemplo, durante el embarazo, que no la pasó bien. Bueno, todas esas cosas se graban en el inconsciente del futuro hijo, ¿sí? Y después, cuando crece, bueno, ahí, si no logra hacerlo consciente y no logra sanarlo, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Después, otro caso de proyecto sentido sería, bueno, a ver, El mío, por ejemplo. salvadores de familia sería el caso. No te escucho, Horacio. El mío podría ser, por ejemplo. Por ejemplo. Que vine a cubrir una hermana fallecida, previo. Ahí tenés toda la emoción mi mamá queda embarazada 6 meses después de la muerte, con el síndrome de yacente, que es lo que tengo ahí también, ¿no? Pero todas esas emociones, imagínense que esta niña nace y se muere. Todo el miedo que se le puede haber generado a mi mamá de este embarazo. Me conciben con la idea de compensar la pérdida. Y entonces vine a sustituir a otra persona. Y esa carga indirectamente la traigo. Esas son cosas que a mí me han tocado sanar. Por Sí, ejemplo, exacto. es un caso que me cargan con este proyecto sentido, ¿no? Uh-huh. Después, otro caso, son los que se llaman salvadores de familia. Son los bebés que nacen en una familia que tiene conflictos, ¿sí? Que los papás se llevaban mal, se estaban por separar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos a tener un bebé porque el bebé va a alegrarnos la vida y va a estar... No, ese bebé en su inconsciente sabe para qué lo concibieron, ¿sí?
y siempre van a tener ese peso de que ellos tienen que salvar a todo el mundo. Es el típico que siempre está para ayudar a todo el mundo, para salvar a la familia. O sea, inclusive como que siempre siente que él no es importante, que los importantes son el resto, ¿sí? Que hay que salvar a la familia a costa de lo que sea, a costa de su familia, porque a costa de sus sueños, porque muchas veces yo conozco muchos casos que gente que vive por y para la familia y se deja totalmente de lado. ¿Por qué? Porque ellos sienten que vinieron para eso, ¿sí? No se sienten merecedores de hacer cosas para ellos mismos, ¿sí? ¿Se entienden? Creo que todos conocemos casos de este tipo. Después, otro caso sería el caso de un hijo no deseado, ¿sí? Cuando no querían tener un bebé, bueno, viene. Bueno, ¿qué es lo que siente esa persona? Esa persona va a sentir culpa de haber nacido toda su vida, porque por más que no se lo digas nunca, en su inconsciente siente que vino para molestar, que nadie lo llamó, que no tendría que estar vivo. Y son gente que después, cuando son más grandes, son en pareja, por ejemplo, son personas celosas, posesivos, siempre crean relaciones de apego, ¿sí? De necesitar, de que me necesites y te necesito, ¿sí? Sandra, Difícil, sí. Cosa también de aclarar que un hijo no deseado no quiere decir tampoco que no desearan traerlo al mundo. A veces puede ser también que querían un varón y nació una nena. Eso Sí, también es un bien. hijo no deseado. O sea, sí querían tener un hijo, pero esperaban una cosa y fue otra. Entonces ahí también se genera eso del hijo no deseado. Bueno, hay un par de ejercicios para hacer para sanar esto, digamos, para lograr hacerlo consciente y sanarlo, porque, a ver, yo por ejemplo, bueno, mi hija lo sabe porque se lo he dicho, pero nosotros no la esperábamos a mi hija y de hecho yo lloré una semana seguida cuando me enteré, pero bueno, ahora la amo, la adoro, bueno. Y una vez alguien que se enteró de esto me dijo que yo lo que tenía que hacer era decírselo, ¿sí? Decírselo y decirle qué era lo que sentía después. Y bueno, y hay un acto psicomágico para hacer, muy lindo, que si a alguno le interesa después se lo vamos a contar, que es para hacerle un regalo a ese hijo. Este acto se puede hacer tanto para el hijo no deseado o también para el hijo que se esperaba del sexo contrario, con lo que decía Horacio, ¿sí? Bueno, después otro caso serían los que se llaman los niños bastón de la vejez, los niños que se tienen porque va a tener que ser el encargado de cuidar a los padres. Se suele dar cuando son muchos hermanos, no sé, Cari, ¿de qué te reí? Porque son muchos hermanos, y el más chico, ese te tiene que hacer cargo de mamá y de papá. Bueno, vieron que los chinos tienen esa cultura de que tienen que cuidar a su mamá y a su papá. Que nadie dice que no los cuiden, pero es como que vino para eso, ¿sí? Esa persona va a estar afectado tanto en lo que es relaciones de pareja, lo que es tema de dinero, tema de prosperidad, se va a sentir bloqueado, porque él vino a ayudar a sus padres, pero sus padres lo tienen que ayudar a él, siempre, ¿sí? Es recíproco, ¿sí? Entonces, bueno, estos son algunos casos, hay un montón de casos, ¿no? De proyectos sentidos, pero bueno, lo importante es detectar, si podemos, y por algo que nos contaron, como hablábamos recién, por algo que sabemos, bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué vine al mundo, digamos? Y bueno, y sanar, ¿sí? Y cuando hablamos de sanar, bueno, hablamos de que hay un montón de cosas que se pueden hacer, hay un montón de ejercicios, que bueno, algunos los vamos a ver en el próximo taller de liberación emocional,
¿sí? Hay algunos que son un poco fuertes, que bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, pero algunos que están buenos y van a ver que se siente lindo, se siente lindo. Cuando uno empieza a sacar, a hacerse consciente, a sacar afuera todo esto que tenemos adentro que nos hace mal y poder sanarlo, como que uno se libera, ¿sí? Para que Luigi me había dicho, creo que por ahí te lo respondimos, Luigi, no sé si te quedó claro, que si una mujer quedaba embarazada por accidente, también ahí hay proyecto sentido, sí. Sí, es Y un el, hijo no pro- deseado. y el proyecto sentido, si hay, es solo de la mamá o de los dos padres. De los dos, De pero los la dos. madre impone también, ¿no? Como que porque a veces los padres desaparecen, ¿no? Pero digo, la madre como que es la que más marca, ¿no? También el proyecto. A Sí, veces los padres si no están, es la intención de la mamá, básicamente, pero exacto. Pero bueno, igualmente la actitud del papá, más allá de que la intención sea de la mamá, lo va a marcar para toda su vida. ahí ¿sí? El supongamos papá que que desapareció marcó ah, para toda la vida y ahí te va a sumar el abandono, por ejemplo, el papá, a ese proyecto sentido. Si se va, ¿no? Ese papá La, que... la- Sí, la pregunta iba por el lado de que si al concebir un hijo, la idea del papá o el proyecto sentido del papá puede ser diferente del de la mamá. Ahí sí, cómo muchas veces es juega diferente. Sí, sí, y sí. cuál prevalece, la mamá siempre. Y Ah, en ok. realidad son importantes los dos, pero generalmente cuando hay un ejercicio muy lindo que es la regresión al vientre materno, que es al vientre materno. O sea, yo no es por agrandarme, pero las madres nos vos, llevamos en la vos, panza. vos pensalo Sí, así. obvio. Supongamos que el papá quería tener el hijo. Todo esto que nosotros hablamos de proyecto sentido, de las cosas que vienen de los ancestros, en realidad son energías que quedan. ¿Tá? Entonces vos imaginate que la energía principal de la que el niño se está alimentando cuando está en la panza es de la mamá. O sea, si la mamá no lo quiere tener, toda esa energía negativa que ella tiene, se la transmite directamente. ¿Sí? Por ejemplo, tienen que haber escuchado más una vez que hablarles a la panza, como dicen, Sí, ¿no? sí. Yo como papá lo hacía, ¿no? Le hablaba a la panza. Por ejemplo, a mí me pasó algo particular con mi hijo, que a mí en su momento me generó culpa. Porque yo a mi hijo le decía, ¿cuándo vas a salir que te quiero conocer? Mi hijo nace 6 mesino. Incluso me acuerdo de ir en moto y decírselo el día antes, o sea, de que naciera. Al otro día empezó con contracciones mi señora. Es decir, entonces a mí me quedó un sentimiento de culpa, yo él diciéndole que saliera y él salió. Entonces esas cosas se transmiten, pero son energías, son emociones. Sí, es el inconsciente que absorbe todo. El inconsciente absorbe todo. Entonces, todo, hay que tener mucho cuidado lo que se habla cuando una mamá está embarazada. ¿sí? Hay que tener mucho cuidado lo que se habla, lo que se dice, lo que se siente, porque el bebé absorbe todo. Todo. Qué bueno, a mí me hubiera venido bárbaro saberlo antes, pero bueno, nunca es tarde. También chicos, por ejemplo, en un hijo no deseado, está mucho la depresión en las personas, la falta de autoestima, la falta de merecimiento, falta de amor propio. Cuando una mamá quería un varón y nace una nena, esa nena inconscientemente quiere ser varón, rechaza su cuerpo. Por ejemplo, las mujeres cuando hemos nacido en una situación así, tenemos muchas revelaciones, no queremos ser mujeres, sufrimos hasta la menstruación. Los dolores menstruales son por eso, porque nosotros no queremos ser mujeres, hay una parte de nuestro cuerpo que rechaza eso. Sí, y los hijos no deseados suelen ser niños y adultos retraídos, como vergonzosos de mostrarse, no quieren mostrarse porque ellos no tendrían que haber nacido. ¿Se entiende? O Siempre sea, están esperando la aprobación de los demás. sí, exacto, exacto, exacto. Te Sí, puedo contar algo. Mi sí, tercer hija, que es mujer,
Yo en ese momento, cuando no sabíamos todavía el sexo, que quería que fuera un varón. La mamá no sé qué quería que fuera, por ahí le daba lo mismo, pero yo quería fuertemente que sea un varón para que tuviera un compañero varón el mayor. La segunda era una nena, ¿no? Y la tercera, y vos sabés que hoy en día, bueno, ya es grande, ¿no? Mi tercera hija ya tiene arriba de 26 o 27, y es un carácter muy dominante, como si fuera, es la que lleva los pantalones en una pareja, la que por ahí no se declaró lesbiana, pero está en todos estos movimientos que ella dice no pertenecer a ninguna identidad de género, no le gusta que la cataloguen, bueno, todo ese tipo de cosas, mirá, ¿no? Cómo influye. Sí, terrible. Y el Y, peso, pobrecita. y El peso. mira que ella tiene mucha energía masculina. Ujú. Claro, Ella tenía que haber sido varón por el deseo del padre. Y mira que el o deseo del sea padre que, tiene mucho poder también, o, mucha fuerza. o sea que a veces el proyecto sentido del papá puede tener mucha energía, aunque no Sí, lo lleve en la panza. Claro, Sí, sí, sí lo claro. tiene, influyen lo los dos, tiene. influyen los dos, Ujú. Sí, sí, sí. Sí, influyen sí. los dos. Es más, Después, Luigi, si querés, te paso un ejercicio para que puedas hacer con tu hija. hay Sí, una cosa que yo veía los otros días que no tiene que ver con el árbol, pero sí, como hijos, siempre esperamos la aprobación del padre. Necesitamos la aprobación. Muchas veces los padres son fríos, sobre todo los que eran más veteranos, que no demuestran afecto. Y nunca le dicen a un hijo, estoy orgulloso de vos. Y los hijos muchas veces necesitamos oír eso. Eh, como decía, muchas veces cuando nosotros somos chiquitos, hacemos todo igual a nuestro padre, todo. O sea, queremos ser como papá. Papá es Superman para nosotros. Y esa aprobación a veces de un padre, cuando no está, queda, queda. De hecho, pues bueno, Sandra y Cari sabe que estoy trabajando eso, ¿no? O sea, no quiere decir que el padre no te quiera, pero que no te lo dice. Entonces, como en aquella época eran todos muy fríos, o sea, mi papá, por ejemplo, murió hace 3 años, tenía 83 años. Y imagínense que en la época de él, peor, a su papá le decía señor, ¿no? O sea, no están acostumbrados. ¿Qué hice yo en mi vida? Yo a mi hijo lo vivo abrazando, besuqueando, hice todo lo contrario de lo que hizo mi padre conmigo. Igualmente, me di Tenés que cuenta los sanar. otros días, tengo que sanar eso de que trato de siempre buscar la aprobación del resto. ¿Se entiende? Bueno, Horacio, a mí me pasó algo muy parecido. Mira, mi papá murió hace 4 años con 82 años. Mira qué casualidad. ¿Viste? Y es una de esas personas que no te felicitaba por una buena nota. Es decir, yo sacaba un 8 y los 2 puntos que te sacaron, ¿por qué? ¿En qué te equivocaste? O sea, Me y pasó. yo después, ahora trabajándolo en coaching, me descubro que en toda mi vida siempre estoy enfocándome en los 2 puntos que me faltan y no en los 8 que conseguí. Y en Disfrutás todo de- el trabajo, el dinero, las relaciones de pareja, todo es como que siempre estoy buscando llegar al 10. Y no Siempre es estás nada, buscando lo que te falta, nunca te enfocás claro, en lo que tenés. claro, y como que siento que nunca es suficiente. Entonces me desvivo por mi trabajo, por mi jefe, por mi pareja, y inconscientemente es como que nunca llego. Y la Querés- remo, y la remo, y la remo, y nunca llego. Y no disfrutás, porque la Y no vivís disfruto. remando. Exacto. Sí, sí, Y no sí. vivís, Bueno, no vivís terminó el en una presente. dependencia terrible, ¿no? Es una dependencia y un apego terrible. Que Bueno, justamente es porque no. claro, ahí donde le faltó la aprobación de papá, la valorización de papá. Que Mm, papá le exacto. diga, bien, Y te eso hace, felicito. Ujú. que vivas siempre en el futuro, no en presente, Exacto. porque Sí. siempre está buscando lo que necesita. Sí, sí, exacto. Es así. Bueno, hay que trabajar, Luigi, se puede, ¿eh? Pero bueno, yo te digo así canchera, se puede. Yo estoy trabajando también, o sea, no, yo no. No, Estamos todos trabajando
Y en esto no hay decís un día, bueno, listo, ya está, terminé. No, siempre, Toda la vida, toda la vida. toda la vida, toda la vida. Pero lo bueno es estar ya en el camino, ¿no? O sea, es haber arrancado, porque piensen que hay gente que ni siquiera arrancó con esto, o sea, que nunca va a poder sanar. Bueno, a Y mí lo me bonito cayó la también es ficha. cuando empezamos a reconocer eso que vivimos. Y decir, bueno, yo sí me lo merezco. Esto del árbol es tan fuerte, es tan grande. Yo el otro día, para prepararme este taller, estuve mirando unos videos. Y, por ejemplo, acá no es muy habitual, por ahí capaz que en Argentina sí, pero la persona que estaba hablando de esto, hablaba hasta de personas que habían fallecido en la guerra, que son personas que desaparecen, no están más, o que pisaron una mina, volaron en mi pedazo, no quedó nada. Entonces, eso también influye en el árbol. Pero digo, capaz que acá no es tan común porque las guerras las vivimos un poco más lejos, pero la gente de Europa lo tiene cerquita, o sea, estás hablando de los abuelos o incluso hasta de padres. Que Sí, han el tema ese que vos decís de los que sufrieron en la guerra, de los que sufrieron, que murieron o que sufrieron accidentes graves que, no sé, volvieron con una pierna menos, con un brazo menos. Bueno, todo eso con los traumas y todo eso lo estudia la metagenealogía, todo eso influye en toda su descendencia terrible, pero terrible, impresionante. Sí, sí. Yo digo, hay muchas cosas. Por ahí en Argentina esto de la guerra, con el tema de las Malvinas, pueden tener algunos casos, pero Sí. en general América como que ha estado más tranqui en ese sentido, pero Sí. en otros lugares es habitual, ¿no? Estados Unidos, que vive mandando soldados a la guerra, imagínense en India y en Pakistán y en todos esos lados, que es algo normal. Ahí también, eso también influye. Digo esto para que tengan un contexto más amplio de todo lo que mueve un árbol genealógico, porque... Sí, además, es esto que estudia la metagenealogía, es que cuando hay un trauma tan grande, hasta el ADN se reforma, digamos, ¿sí? Que uno dice, nada, porque es algo físico, ¿no? El ADN también No, pero ahí sufre. influye la epigenética, influye ahí, ¿no? Exacto, Claro. por eso, exacto, claro. Sí, sí, por eso, la epigenética sería más allá de la genética. Más allá de la genética, estas cosas, no me sale ahora la palabra que quiero decir, pero me sale reforma, pero modifica. No, se configura, Modifica, se exacto, configura y algunos genes es como que se activan o se desactivan. exacto, exacto, exactamente, exactamente. Así que bueno, entonces, sí, es todo es muy fuerte. O sea, qué bueno que ahora nosotros lo sepamos y podamos empezar a trabajar en eso, ¿no? Que sepamos que no es casualidad, que no estamos destinados, que estamos programados. O sea, nos tenemos que reprogramar todo esto como para sanar. No sé ¿qué quieren que hagamos? ¿Alguien quiere que hagamos, si quieren, para hacer un árbol genealógico? Si alguno tuvo problemas para armar el árbol, más o menos se dieron idea como para armarlo, o quieren que armemos alguno. No veo acá en el chat. Acá, no. ¿Alguna pregunta, algo para...? Y si no, después igual nos pueden ir contando, y bueno, podemos ir viendo en el grupo algo que alguno tenga ganas de saber y bueno, si lo quiera compartir. Sí, Lili. Yo tuve problemas cuando quise armar, en el caso mío, no los yacentes, los que son iguales en la fecha, o sea, muy parecidos. Los dobles. Los dobles. Sí. Tenía problema en qué rango desde fecha a fecha se tiene en cuenta, porque... Sí, son 15 días antes y 15 días después. Perfecto, pero yo nací el 12 de febrero, ¿sí? Entonces,
fui sacando según ese rango, 15 días antes, 15 días después, y de ahí tengo mi papá, que dentro de ese rango está justo en el límite. Y por el ejemplo que diste vos una vez en el WhatsApp, no sé si está o no. A ver, vos sos del 12 de febrero. Exacto, O sea, que tenés- 1202. ¿Cómo? 1202. Bien, 12-02. Entonces tenés, hasta el 1 son 12 días, después tenés el 30, siempre se toman de 30 días, el 30 es el día 13, el día 14. Claro, mi rango es 28 del 01 a 27 del 02, aquello. Al 27 del 02. ¿Y tu papá de qué fecha es? 27 del 11. Así que tenemos, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿se acuerdan del cuadrito? 10, Sí. 11, 12. Vos estás acá y tu papá está acá. ¿Sí? Tu papá, 27 del 11, sí, es doble tuyo. ¿Sí? Entonces tengo casi toda mi familia. Estás como yo, mi familia paterna, somos todos dobles. No, yo tengo, según puse yo, mi abuela es del 3 de febrero. 3 de febrero entra Sí. de cajón. Es doble, sí, de cajón. Mi madre, 17 de febrero, entra De también cajón. Sí. de cajón. Mi abuelo paterno, 10 de mayo. De cajón. Mi tía, 13 de agosto. También. También, sí. Y Todo mi doble. padre, 27 también. 27 de febrero. No, Sí. 27 de noviembre. De noviembre. Sí, también, sí, sí. Todos dobles. O sea, Todo doble. tengo mis dos abuelos paternos y mi madre y mi padre son lindos. Bueno, mucho para trabajar, Lili. Espectacular, pero bueno. Sos la elegida, Lili. ¿Eh? Sos la elegida para, Lili es la elegida para sanar el árbol. Sos la elegida de la familia, Lili. Sí. Porque nunca, pero yo, porque como 27 es el último día, pensé por el Entra. ejemplo, en el ejemplo había uno que no. Bueno, Sí, perfecto, entra. esa era mi duda. Sí, Vos sí. cuando elegiste nacer, allá arriba, cuando estabas allá arriba como alma, vos elegiste Ajá. venir a sanar este árbol porque A podías esa- hacerlo. Ganar esta familia, esta mamá, este papá. Sí, sí, vos lo elegiste. No pensé que podía, cuando empecé a ver fechas y digo, bueno, mi mamá y mi abuela paterna era de cajón, porque son de febrero, muy, muy cerca mío. Ayer incluía a mi tía, porque no la incluía, después digo, no, a ver Sí, si ¿cómo no? corresponde por el mes. Sé que era el 3, o sea que la fecha muy parecida a la mía. Cuando veo 8, digo, también mi tía. A ver, lo bueno cuando arman el árbol es incluir a todos, sean dobles o no. Y después, Claro. una vez que tenés a todo, como para que no te quede nada al azar, una vez que tenés todo, yo por ejemplo lo que hice fue, puse todo, puse las fechas y después resalté todos los que eran mis dobles. Claro. Y después, otra cosa que es importante, porque por lo que vimos hoy, es todo lo que ustedes sepan de qué murieron o de qué estaban enfermos. Eso también ponerlo, como para tenerlo presente, ¿sí? Perfecto. Porque eso también hay que sanarlo, Sí, sí. ¿sí? Tengo una tía que es la que me ayudó a hacer la parte del árbol materno, porque tengo esta tía, está viva todavía, tiene 83 años, y es la que me ayuda más con fechas y ciertas cosas de la familia que obviamente conoce ella y yo no. Qué bueno, Lili, que tengas esa posibilidad. Sí. No todos lo También tenemos. no se olviden las fechas de defunción, que son muy importantes. Fecha de defunción Sí, también. También, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por nada, Lili. Tenés Mucho trabajo, para trabajar. pero Sí. anda haciéndolo tranquila. Sí. Claro. Tengo parte hecha, llego hasta mis bisabuelos. Ahí es más difícil las fechas. Con mis abuelos es fácil llegar. Mis bisabuelos tengo quienes son de un lado y del otro,
pero las fechas las tengo ahí. No importa, pero fíjate, acuérdense que doble también puede ser doble por nombre, por profesión. Por ¿Se acuerdan? Nombre no, parecido. porque en eso mis padres no quisieron que ni mi hermano ni yo tenemos nombres. Muy sabios esos padres. Sí, ninguno nombre de ningún familiar. Perfecto, eso, mirá, lo mejor que Es pueden en eso. En eso sí. acuérdense que los dobles pueden ser también por profesión, ¿se acuerdan? Por nombre, ayúdenme chicos, no, por fecha de concepción. ¿Se acuerdan cómo se sacaba la fecha de concepción? ¿Sí? Se le Parecido. sumaban 3 meses a la fecha de nacimiento. Más allá de que pueden haber sido 6 mesinos, 7 mesinos, siempre se toman 9 meses para el inconsciente. Parecido físico. Parecido físico, exacto. Así que, sí, Luigi. Sí, bueno, en mi caso, mi nombre no se corresponde con el de nadie de todo el árbol. También Mejor. mi primer nombre. El segundo, sí, yo me llamo de segundo nombre Luis Alberto, y Alberto se llamaba mi papá, Jorge Alberto. Dos dobles de tu papá. Y yo tuve el error de ponerle segundo nombre Alberto a mi hijo. Bueno, pero eso porque no lo sabías, Luigi. No lo sabía. Y con respecto a la fecha de nacimiento, yo nací el 31 de diciembre a las 12 de la noche. ¡Ah! Bueno, ¡pobre! no sé qué quiere decir eso, sí. Me anotaron el año del 31 de diciembre y no el año del 1 de enero. No sé. Está bien, porque naciste el 31 de diciembre. No, nací a las 12 de la noche. Si a las 0 horas tendría que haberte anotado el primero. Y bueno, y las 0 horas y las 12, las 24 es lo mismo. Sí, me anotaron el ahí 31. como... Me anotaron, mi papá me hizo poner que nací 15 minutos antes de las 12. Sí, antes hacían esas cosas. Bueno, y después, mi papá nació el 26 de diciembre y mi mamá el 19 de diciembre, o sea que están los dos adentro de los 15 días. Sí. Y mis Totalmente. hermanos ninguno está dentro de los 15 días. Bueno, De mis pero... papás. sos el que tiene que sanar el árbol, Luigi, así que... Lo de tu papá Claro. también, que seas doble por los dos lados, no significa nada, solamente refuerza que sos doble. Sí, nada. Ok, gracias. No es que se agrava la cosa ni nada por el estilo, o sea, te está confirmando por dos lados. Y la importancia de saber que sos doble es para ver qué es lo que viniste a reparar o a repetir, ¿sí? De tu papá, o de tu doble, en tu caso estamos hablando de tu papá. Es para ver qué es lo que viniste a reparar o qué es lo que viniste a repetir y poder hacerte consciente de eso y sanarlo. Y también es importante saber quiénes son los dobles, porque van a ver que cuando hagamos los ejercicios en el próximo taller, los ejercicios generalmente se hacen con los dobles. ¿Sí? Se pueden hacer con algún ancestro con el que tengas algo que sepas que tenés que sanar, pero en general se hacen con los dobles. Una cosita que cuando yo hice mi árbol me dijeron y lo tuve que hacer y ahí me di cuenta de un montón de cosas. Pongan a sus parejas también en el árbol. Sí. En mi caso, yo me casé con la persona con que me casé, era doble de mis dos hermanas fallecidas. Y ahí eso lo que está indicando es que yo quise traer al clan de nuevo a mis hermanas. Sí, también da para otro taller el tema de por qué elegimos a quien elegimos. ¿Sí? Es todo un tema para charlarlo, ¿no? ¿Por qué elegimos a quien elegimos? ¿Para qué lo elegimos? No es al azar. A veces, por ejemplo, podés elegir una persona que sea el doble de tu mamá. Entonces vos te casaste con tu mamá, simbólicamente, ¿no? Para el subconsciente es tu mamá. Sí, incesto simbólico se llama. Sí, por ejemplo, mi pareja se lleva muy bien con mi mamá, porque yo le traje a la hija al clan. Mi mamá si tiene que defender a alguien, defiende a mi mujer. No me defiende a mí. Yo también la defendería a tu mujer, ¿eh? Bueno, pero vos porque sos mala. No le crean nada.
No soy mala. Por ejemplo, en un caso de una mujer, ¿no? Si sufrió abandono o si sufrió maltrato, va a atraer a otra persona de lo mismo. Y si sufrió abandono, va a atraer a una persona a su vida, simbólicamente es el padre, doble el padre. Cuando hablamos de abandono, Cari, Ujú. aclaremos que el abandono no necesariamente es el mismo tipo de abandono. Porque, por ejemplo, tu papá puede haberte abandonado y vos vas a traer a tu vida a una persona que no te va a abandonar en lo físico, digamos, no se va a ir y te va a abandonar, pero sí te puede abandonar, digamos, sentimentalmente. Simbólico. ¿Sí? En lo emocional, por En lo ejemplo, es una emocionalmente. persona Es que una está y a la persona que no misma está vez. presente, pero no está presente en realidad. ¿Entiendes? O sea, Yo pueden descubrí, ser repeticiones simbólicas. Generalmente la persona doble viene a sanar cosas, pero le vienen cosas como más leves de la gravedad, vamos a decir. Por ejemplo, si vos venías a sanar un abuelo que le pasó X cosa, vos lo que vos repetís, por ejemplo, es más leve. Por ejemplo, un caso de doble por profesión, le hace como profesión, digamos, lo que hagas, digamos, para ganarte la vida o lo que hagas por ahí por hobby. Les cuento esto porque a mí me pasó que una persona que cose, que es modista, es una persona que repara, ¿sí? Que repara. ¿Qué viene a hacer una persona que es modista? Viene a reparar algo de su árbol, ¿sí? A reparar simbólicamente. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, que yo siempre decía que a mí me encantaba coser, que yo amaba coser, que lo que quería, yo soy contadora, nada que ver, pero a mí me encantaba coser. Es más, de hecho, hace unos años me armé un taller, ¿sí? Para coser, para estampar, para hacer un montón de cosas. Y yo amaba hacer eso, hasta que empecé a trabajar con todo esto y empecé a sanar un montón de cosas. Y no me gusta coser, gente, o sea, mentira que me gustaba coser, era algo que yo lo sentía como que yo tenía que reparar eso mismo que estaba intentando reparar mi mamá también. Entonces, bueno, vendí todo el miércoles y ya está. Pero mucha gente se pasa la vida haciendo algo, di este ejemplo, ¿no? De la modista, pero se pasa ejerciendo una profesión que no le gusta porque está reparando o repitiendo algo de un antepasado. Por ejemplo, los banqueros están reparando algún tema de una herencia o de algún ancestro que quebró, que tenía mucha plata y quebró, y bueno, así con todas las profesiones. Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Sí. Quería que, por ejemplo, ¿cómo sabemos de las profesiones? En mi caso, yo soy... Se me corta a mí. Se le cortó. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Cristina. Ana Cristina. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Ahora no. ¿Querés escribirlo, Cristina? Porque no se escucha. Ingenieros. Lo que quería saber es, por ejemplo, la ingeniería. En mi familia todos han sido ingenieros. Entonces, mi papá, mi mamá, mis hermanos son ingenieros. Y obviamente mis abuelos, pero mis abuelos han sido más comerciantes. Entonces, ahí no... Ay, se le fue. El tema de la ingeniería tiene que ver con qué es lo que quieren construir que sus antepasados no pudieron construir. Hola, no sé si me escuchas. Aló, ya. Sí, te escuché. Muchas gracias. O sea, es algo que mis antepasados... Se corta. Se corta. Aló. Sí, No, se corta. Gracias.
Sí, no, por nada, Ana, si querés después, Por WhatsApp. privado no hay problema, porque no se escucha. Bueno, ¿alguna otra Gracias. Sí, duda? por WhatsApp lo voy a poner. Gracias. Bueno, no sé si alguien tiene... Sí, Luigi. Sí, estabas hablando hace unos minutos me hizo ruido un poquito con mi caso. Estabas hablando ay, no me sale la palabra. Bueno, De yo reparar. hace no, sí, eso fue un comentario que hice yo, que también estudié electrónica y reparaba plaquetas y esas cosas. Después, de pasar unos años, cambié de carrera. Y después, pasados 10 o 12 años más, volví a cambiar otra carrera. Está Es más, perfecto. estudié en la universidad de grande, ya con hijos y una carrera totalmente diferente. Y actualmente estoy trabajando de otra cosa que no tiene nada que ver. Por ejemplo, hace 2 años yo hice un quiebre muy grande en mi vida, producto de un problema sentimental, y me puse a estudiar biodescodificación, coaching, las heridas de la infancia, bueno, todos esos temas que estoy muy metido leyendo de libros de crecimiento personal. Bueno, todo eso me levantó mucho la autoestima, el amor propio, y empecé a darme cuenta de un montón de problemas que yo tenía, que la verdad no tenía ni idea de este mundo, de todo lo que es mental, psicológico, emociones, porque yo siempre estudié ingeniería, licenciaturas exactas, todo lo que tiene que ver con la matemática, con los números, y yo ni siquiera en el colegio tuve psicología. Hice un industrial y la facultad eran todas materias de análisis matemático. Y al meterme en todo este mundo empecé a descubrir, bueno, ahí me acordé, estabas hablando del abandono simbólico y del abandono físico o real. Y descubrí ahora, hace muy pocos meses, que yo tuve un abandono simbólico porque, o sea, mis papás fallecieron, no se los puedo preguntar, pero yo me di cuenta que pudo haber tenido que ver esto porque yo tenía un hermano discapacitado, el cual solicitó toda la atención de mis padres. Entonces, simbólicamente, de niño tal vez fui abandonado. Sí, Y por seguramente eso, tenés que trabajar con ese abandono, porque, claro. a ver, el tema del accidente de tus papás, más allá de que ellos obviamente no lo quisieron, no lo buscaron, vos sentiste que ellos te abandonaron. Es como cuando una mamá o un papá trabajan todo el día. Ellos lo hacen por tu bien, pero vos sentís que te están abandonando. Claro, pero yo de mayor, yo entiendo que a mi hermano lo tenían que llevar al hospital, hacerle 200.000 exámenes, estar Está encima de bien, él. pero vos lo que tenés que sanar es ese Luigi el niño, chiquito, el claro. niño, que es lo más importante. Sí. Sí, pero eso lo acabo de descubrir hace muy poco, asociando todos estos temas con mi hermano, ¿no? Y conmigo. Y bueno, producto de eso es que yo las relaciones que fui teniendo eran de apego, de dependencia, de estar Y de miedo al buscando. abandono, seguramente. Claro. Y por otro lado fui abandonado por esa pareja también. Repetimos. Está repitiendo. Hasta que sanemos, vamos a repetir. Sí. Hay que buscar esa emoción de esos tiempos. Sí. Daisy, bueno, espero que se pueda sanar. Daisy dice que teje sin parar, así que también está en el tema de reparando cosas, o sea, haciendo nuevo en realidad. ¿Qué estás tejiendo? ¿Qué historia estás tejiendo? Ella lo que está haciendo uniendo, ella está queriendo uniendo familia, uniendo el clan, que no se separe el clan, unirlo. Exacto. Y mirá, justamente comentabas eso de que vos estás en Estados Unidos y tu familia está en Cuba. Ahí tenés la unión que estás haciendo. Inconscientemente estás queriendo unir los que están en Cuba
con vos. Sí, sí. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Bueno, igual saben que estamos abiertos, si quieren por el grupo o por privado, que quiera por ahí compartirlo en el grupo. La idea nuestra por ahí es, nosotros estamos medio calladitos para no molestar, para que no, digamos, para que no se vayan del grupo. Por ahí la idea nuestra es, aunque sea una vez por semana, por ahí empezar a poner algo de interés del tema. Pero si alguno tiene algún tema para preguntarnos, tiene ganas de compartirlo, o nos lo pregunta por privado y después, si nos autorizan, lo compartimos. Porque por ahí le puede servir a otro de los compañeros. Pero obviamente siempre con el ok del interesado, ¿no? Nunca vamos a publicar nada que no quieran. Y en el más grupo, allá de que no hagamos nada. Y en el grupo, porque a veces pedimos que no escriban, pero lo que no queremos que escriban es el buen día que ponen en todos los grupos, porque hay 90 personas. Si cada uno pone buen día y son 90 contestando gracias, 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 o sea, ahí se hace imbancable el grupo. Entonces, la idea del grupo es que comenten cosas de ustedes, es decir, casos de esto, mirá, tengo esta duda, o mirá, hoy me pasó esto, o cómo puedo sanar tal cosa. Todas esas cosas sí, que de lo que hemos visto Si en todos quieren los y se talleres. animan. Si no, puede ser por privado. También, ¿no? Pero digo, eso lo pueden comentar, lo pueden hacer y está bienvenido que sea, porque la idea es esa, que la experiencia de uno ayude a otro. Bueno, y si tienen algún contacto, algún amigo, algún familiar que por ahí no pudo estar presente, bueno, pueden incluirlo en el grupo, podemos compartir los anteriores talleres para que los vean y que puedan hacer el próximo taller de la liberación. De liberación emocional, que va a estar muy bueno. Están todos los talleres, están relacionados con todo, ¿no? El último que hay en diciembre, que tiene que ver con el dinero, está todo relacionado con esto, ¿no? Es decir, el último taller vendría a ser, bueno, todo esto que sanamos nos estaba generando esto en la parte económica también, ¿no? Va todo enganchado con todo, todo es redondo, vamos a decir todo. Todas las cosas tienen sus aristas. Por ejemplo, yo, permiso, Sí. estoy trabajando bastante el tema de meterme en talleres de sanar el tema del dinero, porque por más que yo de grande sé que el dinero no es malo, a mi niño, como decías tú, Sandra, le han metido en la cabeza que el dinero era malo, que con bueno, el de dinero eso se trata el taller de diciembre. Claro. Ah, bien, bien. Está bien enfocado a lograr sanar y cambiar. Tenés que cambiar las creencias que tenés instaladas. Claro. Vos sabés que, bueno, lo que podés empezar a trabajar, si querés ir ganando tiempo, anotate todas esas creencias que te vienen a la cabeza, que te acordás de cuando eras chico, de lo que te decían, de lo que escuchaste, de lo que pensabas, andás anotando. Todos. Viste que se habla siempre de las 3 grandes áreas, salud, dinero y amor. Bueno, claro. Yo de salud no tengo ningún problema, estoy espectacular, pero dinero y amor un desastre, pero justamente me acuerdo de un montón de frases que decían mis padres y mis abuelos que tenían que ver con el dinero y que tenían que ver con el sexo. Mirá, ¿sí? Vos acá, sí. Ahora, vos perdiste a tus papás, a los dos, y dijiste que tenías abandono en los dos. Bueno, mamá significa la abundancia con respecto al dinero, y papá, la estabilidad económica, es decir, papá tiene que ver con las deudas. Entonces, vos te das cuenta que vos tenés ahí, por eso es que está todo relacionado. Vos tenés, sentís el abandono de tus padres, el dinero está relacionado con ellos, o sea, ahí también tenés, viste, que al sanar una cosa va a ir mejorando la otra. La relación que vos tengas con respecto a mamá y la relación que vos tengas con respecto a papá es la abundancia que vos te va a entrar o no. Y les voy a decir una frase para que a ver si les resuena. Vieron que todo el mundo dice qué feliz que te hace el dinero. El dinero no te hace feliz. La felicidad te trae el dinero.
¿sí? El dinero no te trae la felicidad te trae el dinero. Así que piensen. Sí. La felicidad es una lección de cada día. Yo lo tengo aprendido. Eso. Cuando me levanto, yo hoy decido ser feliz. Pero el tema del dinero es aparte, hay que romper creencias, claro. Hay que romper muchas creencias. Daisy Claro. pregunta cómo se hace para sanar. Eso es lo que vamos a hablar en el próximo taller. Por eso era importante que con este taller del árbol y con esta segunda parte puedan terminar de construir esos árboles con la información que tengan. Daisy, lo más mínimo que vos tengas, ponelo. Porque ahí es donde vas a empezar a trabajar. Y además vos, Daisy, vos ya estás sanando. Vos salir reconociendo a esos hermanos no nacidos, todas esas historias o experiencias que hubo antes, vos ya estás sanando, porque ya lo estás haciendo visible, ya estás sacando esas emociones. Entonces, cuando unes todo eso, después vas a hacer unos actos psicomágicos y va a ser como para darle al inconsciente algo para que crea. Pero en realidad vos ya estás sanando ya. Porque esto que estamos haciendo ahora, como Luigi que se dio cuenta del abandono, entonces, eso es hacer consciente lo inconsciente. Cuando se habla de eso, eso es hacer consciente lo inconsciente. Saber que esas cosas están, que pasaron, que van y las traemos al presente. Y ese es el primer paso para sanar. Yo, que por estaban ejemplo, como invisibles, ¿no? Estaban como invisibles. exacto. En mi caso, por ejemplo, a mí el lunes se me suscitó una situación que la estoy trabajando ahora, todavía no puedo hacer consciente lo que está inconsciente de por qué se me presentó esa situación. Porque no lo he podido descubrir. Sé que está ahí, que hay algo, pero todavía no lo he podido hacer consciente de dónde viene la raíz para poder sanarlo. Pero estoy trabajando en eso, con meditaciones. En algún momento va a aparecer la información que yo necesito para sanarla. ¿Sí? Yo tengo un problema de que cuando me tocan la parte de responsabilidad, de la confianza hacia lo que yo estoy haciendo, si dudan de esa confianza que yo creo merecer, ¿no? Si dudan de mi honestidad, esa es la palabra, si dudan de mi honestidad, ahí es donde se me salta la chapita y derrapo mal. Me saca de eso cuando la gente no confía en mí. Y bueno, yo estoy trabajando de dónde viene, por qué, pero todavía no sé si es de mi papá, si es de mi abuelo, si es de más atrás, pero eso está ahí. Entonces estoy viendo, estoy haciendo consciente que eso me afecta. Bueno, ahora tengo que ser consciente de dónde viene para poder sanar. Entonces eso se trabaja con meditaciones, prestando atención, anotando lo que sentimos cuando pasan esas cosas. Anotar es muy importante, porque después cuando uno las lee, en el momento que te pasa algo, si vos anotás, sentí, por ejemplo, sentí que me corría la furia por el cuello y se me paraban los pelos de punta, lo anoto. Y después cuando lo veo, cuando estoy tranquilo y lo leo, puedo de repente, con eso que anoté, evidenciar qué estaría representando esa emoción. Por ejemplo, a mí, que lo vimos con Karina, yo siento un gran dolor sobre mis hombros, mi cuello y las cervicales. Pasé 3 días así después de ese episodio. Y eso está evidenciando que yo estoy cargando con una mochila. Yo estoy cargando un peso en mis hombros y en mi cuello que es grande, que es pesado. Ahora, ¿de dónde lo cargué? No sé. Entonces tengo que seguir trabajando hasta llegar al fondo. Y eso uno a medida que va trabajando el árbol van apareciendo cosas. A mí, por ejemplo, ahora me pasó hoy, antes de habilitar el taller, a mí se me trancó la computadora. Y eso es una energía que andan dando vueltas. Se me trancó mal, no podía abrir el A Zoom. mí también. Estábamos los dos igual. Y en el momento que empezamos el taller, empezaron a aparecer personas. Yo, no sé si se percataron, en un momento arrancó el taller y apagué la cámara y apagué todo. Empecé a toser, no podía hablar. Tuve que ir a tomar agua y ahí era evidente que había un ancestro que no quería que yo hablara. Bueno, ese es otro tema
no sé si todos estuvieron en el primer taller, pero Luigi, yo sé que vos no, No. que eso ya lo hemos hablado, el tema de que cuando empezás a trabajar con esto, no se asusten porque van a empezar a sentir cansancio, peso, dolor en la espalda, dolor de cabeza, frío cuando no hace frío, calor cuando no hace calor, no sé, se les puede, a nosotros nos pasó en el taller anterior que yo prendí una vela, se me cayó la vela, no sé cómo, la vela se cayó, a Cari le pasó algo parecido, o sea, creer o reventar, los ancestros andan dando vueltas, ¿sí? Y algunos no quieren que sepamos por todo esto que hablamos, ¿no? Porque es una vergüenza que nos enteremos o porque no quieren que sanemos. Pero no es que se dice que los ancestros quieren que sanemos y sanemos todo el clan. Algunos Digamos sí, que no. algunos sí, y otros no, Luigi. A algunos no les conviene que vos sanes. Y aparte, por ahí es una energía de nosotros mismos, inconscientemente. Hay creencias dentro de nosotros que no queremos que salgan. Claro, son Porque es resistentes. más cómodo que esté ahí guardadito, entonces esas cosas nos boicotean, esas creencias. Esas son, porque en realidad todo lo que nosotros estamos hablando son energías, nuestra vibración, lo que estamos vibrando. Daisy ahí cuenta que a ella le dice, me cayó un desánimo muy grande y no tenía ningún motivo para sentirme así. Bueno, liberá esa emoción, dejala salir. Si tenés que llorar, si sentís ganas de llorar, llorá, liberala, porque eso es lo que te están pidiendo. Escribí. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Escribilo, que te ayuda un montón a escribir. Sí, Lo importante es sacarlo. Escribilo y lo sacás. Porque ahí, por ejemplo, no sé si es eso, pero si te sentís desánimo, vos imagínate que tenés dos hermanos que no alcanzaron a nacer, que venían con un proyecto, como que te están diciendo, bueno, reconoceme, acá estoy, yo vine a algo. ¿Se entiende? Si no quedan en el olvido, o sea, ellos cuando mamá queda embarazada, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, ahí ya hubo vida, y eso ya vino, ya en ese momento de la fecundación, ya se vino a cumplir un proyecto. ¿Ah? Ya es parte del árbol. Entonces, ahí, porque esa persona ya eligió venir. ¿Se entiende? Estaba allá arriba, esa almita, esa energía, estaba allá arriba y decidió venir a ese árbol específicamente porque elegimos al árbol que queremos venir, elegimos nuestros padres, y cuando decidió venir, cuando se fecundó el óvulo, ya vino, ahí ya se generó una vida y ya tiene un proyecto. Entonces reconocerlo es importante. Dale, Lili. Quería decirle a Daisy que yo tuve, después de mí, no nacieron dos hermanos, que me lo enseñaron el taller pasado, y que los tenía que incluir en el clan. Creo que hicimos un acto de sanación, algo así, yo recuerdo, y fue muy importante para mí, lloré su muerte, la de los dos. Uno fueron un embarazo que se llama ectópico en la trompa de falopio, tuvieron que sacarle ese ovario y la trompa, y después mi mamá queda nuevamente embarazada al poco tiempo. Con respecto a esa operación no podía seguir ese otro hermano y se hizo de ahí un aborto médico, diríamos, ¿no? Con mucha culpabilidad de parte de mi padre religioso, en que tenía que matar a la segunda vida. El primero igualmente no iba a nacer, el segundo podría haber sido con el peligro de la muerte de mi mamá. Entonces él decide, por supuesto, la vida de mi mamá. Lo sintió con mucha culpabilidad. Ese segundo... Y hay dos cosas para sanar. La culpabilidad de tu papá, ¿sí? Y el tema de reconocer a ese hermano que no nació. Y aparte está la emoción de la pérdida, ¿no? No, y les comento algo más. El segundo, o sea, yo sabía, siempre nos dijeron en la familia, el primero, el embarazo ectópico, ese lo supimos, tanto mi hermano como yo. El siguiente, el otro que no nació, ese aborto, no lo supimos.
¿Cómo yo lo supe? Una vez que soñé, estaba haciendo terapia en ese momento, soñé 2 bolsos viejos que tenía mi mamá en mi infancia, que yo recordaba. Entonces digo, soñé así. La psicóloga me interpreta, esos son, me dice, 2 hermanos que no nacieron. Entonces yo le digo, no, 1. Le digo, de 1 yo sé. Dice, no, hubo 2. Entonces vine a mi casa y pregunté, perdón, digo, después de esa operación, ya era grande, yo tenía 20 y pico de años, no. Le digo, después de esta operación, digo, ¿hubo otro hermano más que no nació? Y ahí me contaron que sí. ¿Viste? Por eso No todo fue lo que te viene a la cabeza, mediante sueños o cuando haces meditación y todo, prestale atención. Aunque te Mira, parezca que estás inventando. Ustedes exacto. acuérdense de esto. ¿Cómo se presentaba Dios a la gente en la Biblia? ¿Cómo En enviaba? Sueño. En sueños. Porque cuando estamos durmiendo estamos en la 5ª dimensión, estamos conectados. Y ahí es donde conectamos. Prestenle atención a los sueños, prestenle atención a cuando le aparecen numeritos iguales. Y ahí, Claro. por ejemplo, Lili, ¿sabés con qué es lo que la culpa, qué es lo que mata? Mata la abundancia. Ah, Oh, con razón. La culpa mata la abundancia. Bueno, a eso es lo que vamos a trabajar en diciembre. Entonces, ven que todo se estoy relaciona con... haciendo el curso de Noelia ya. Bueno, entonces, Porque lo escuché a vos, pregunté, digo, a ver, ¿de qué es esto? ¿Qué se trata? Así que estoy haciendo el curso Espectacular. también. Así Acá, que, bueno, acá, por ejemplo, Cari es culpable de que nos puso a Sandra y a mí en el camino de Noelia. Y a mí me convenció Sandra. claro, y ustedes 2 a mí. Mire, Hablaron en el taller pasado. mire, a mí, pero el universo, Dios, todo te va poniendo las personas que te tienen que llegar en el camino. exacto. Karina, cuando nosotros teníamos un grupo de estudio, ¿sí?, del libro de La voz de tu alma. Entonces Karina, Yo vengo de ahí. Karina empezó a pasarnos audios de Noelia. Y Noelia, para que vean acá. ¿Puedes silenciar ahí? Ahí. Y Karina pasaba esos audios de Noelia. Y Noelia empieza todos sus audios diciendo, hola, corazones. Yo escuchaba el hola, corazones y era como ver el diablo. Digo, ay, esta loca, ya está, empezó. Bueno. Entonces, Karina, Sandra y Ivonne, que está participando ahora también, ellas hicieron el curso con Noé. Y cuando empezó el curso me llama Sandra y me dijo, Horacio, vos tenés que hacer este curso, Y ahí le empecé a prestar más atención a los audios que Noelia mandaba. Y la verdad que bueno, ahí empecé con todo esto y me explotó la cabeza, ¿no? Entonces, todo lo que se mueve. Y para Daisy, yo la vez pasada sané a mis 2 hermanos, estos 2 hermanos que no nacieron, y fue muy tranquilizador porque Horacio también dijo, los tenés que poner en el clan, son parte de tu familia, quieren ser reconocidos. Y eso fue verdaderamente muy tranquilizador. Por eso quería sobre todo hablar de eso para Daisy, ¿no? Que uno tiene esa cosa angustia que no sabe de dónde viene, y cuando fue una liberación. Y justamente vos fíjate que después de esto hago, y ahora lo relaciono más, después de esto hago el taller con Noelia, ¿no? Buscando conocimiento sobre esa libertad financiera. Daisy, sí, ya poniéndolo en el árbol ya empezás a sanarlo. Mira, yo te voy a contar lo que me pasó a mí con mis hermanos. Cuando yo hice el curso con Noelia, fue la primera vez que hice el árbol. Yo, mi hermano, el que nació muerto, no lo tomé en cuenta. Ni yo, ni Noelia, que fue la que nos enseñó a hacer el árbol. ¿No? Jamás, ese hermano no figura en la libreta de casamiento de mis padres. Sí sabía que mi madre lo iba a ver, ni siquiera está en el mismo cementerio que está el resto de mi familia.
Y yo no lo sané en esa primera instancia. Sí tenía esta hermana yacente. Hice un acto de psicomagia, donde tenía que poner una plantita, ¿sí? Puse la planta, se me secó la planta. Se me murió. Lo vuelvo a consultar, che, mirá, se me secó. Ponele otra planta, se ve que esa no le gustó. Pimba, pongo otra planta. También me la secó. ¿Qué pasa? Cuando me doy cuenta de que yo no estoy reconociendo a mi hermano, empiezo a averiguar más dónde estaba enterrado. Y como yo le digo, mamá, digo, yo sabía que estaba en otro cementerio y en qué cementerio estaba, pero no sabía en dónde, qué parte. Mi mamá hace muchos años que no va a ese cementerio, porque mi mamá es muy mayor ya, no quiere ir más a los cementerios después que murió una de mis hermanas mayores. Le digo, si está enterrado, tiene nombre. ¿Sí? Entonces ahí empecé a averiguar fecha de nacimiento, el nombre, dónde estaba y de qué murió. Y ahí me doy cuenta de que yo estaba haciendo un acto de psicomagia, sanando a mi hermana yacente con la muerte del otro, con los datos cambiados. ¿Sí? Yo tenía como que esa hermanita mía había muerto porque le habían hecho el forceps a mi mamá. Y quien había muerto por el forceps fue mi otro hermano. Esta hermana, aparentemente, hasta donde yo sé, se les cayó cuando nació y sufrió toda la noche y después la trasladaron para otro hospital y murió en el viaje. Entonces imagínense todo el sufrimiento que yo les contaba hoy de mi madre, ¿no? De ir en un vehículo con la bebé en brazos, que se te muera en el viaje y después vengo yo, ¿no? Entonces yo tuve que volver a hacer mis actos porque había reconocido a una hermana con los síntomas o el dolor que tenía el otro. Entonces, por eso me secaba la planta, porque como diciéndome, no soy yo, no me está sanando a mí. Entonces ahora Por acá no va. volví a hacerlo, les planté un árbol. Y ahora como no encuentro los cuerpos, porque lo de ninguno de los dos están en el cementerio, o sea, se desaparecieron. Cuando las tumbas quedan mucho tiempo sin visita, las tiran y bueno, no sé dónde están. Entonces lo que estoy haciendo es 2 placas de bronce, ya hice todo un acto simbólico, pero hice 2 placas de bronce para ponerlos donde está mi papá y mi otra hermana. Entonces para que queden todos juntos. Entonces eso es lo que fue el acto que hice y bueno, pero ya al reconocer que ellos están, es importante porque, por ejemplo, nosotros siempre dijimos que fuimos 4 hermanos. En realidad éramos 6. Exacto. Entonces es como que tenés que reconocerlos para que no queden olvidados. Como que ellos vinieron. No sé si se entiende, Daisy, ahí. Porque en mi caso, por ejemplo, iban a quedar olvidados. El día que se muriera mi mamá no se iba a saber más nada de ellos. Y también decirle a Daisy que en los otros talleres hay unas meditaciones muy bonitas que podés hacer. Sí, que eso sí que si quieren les volvemos a pasar. Sí, volvemos a pasar los links para el que los quiera volver a ver y el que no los vio, y si los quieren compartir con alguien, encantado. No, ya que tocaste, quería hacer una pregunta cortita, ya que tocaste el tema de los cementerios, Horacio. Sí. En mi caso, bueno, yo sé dónde están mis papás y mi hermano, están los 3 juntos en el mismo jardín, pero a mí nunca me nació ir a un cementerio a visitarlos porque yo considero que es la cáscara, que ellos están en otro lado y hablo o les rezo a Dios o lo que fuera y nunca me nació ni siquiera ir. ¿Eso está mal o no hay problema? No, no hay problema. Por ahí hay un par de actos psicomágicos que se aconseja, pero para que tu inconsciente lo haga consciente, ir por ahí no sabés dónde está la tumba, ir a una tumba que vos elijas, hacer determinado acto. No son muchos, hay un par, no muchos más. No, pero solo para eso, no pasa nada, si no lo sentís y no, yo tampoco, o sea, estamos igual. Estamos exactamente igual. Yo sé dónde está, el número de parcela, todo, pero no, una sola vez que la acompañé a mi hermana,
a ir a la tumba de mi mamá, que fue la primera que falleció, y la verdad, ella se puso ahí, le puso una flor, se puso, y yo la verdad sentí como si hubiera ido a la plaza, lo mismo. Nada, nada. Yo pienso igual. Para mí lo que está ahí es una cáscara. De hecho, siempre cuando no me gusta ni ir a los velorios. Siento esa carga negativa, la siento porque son lugares de tristeza, tanto los cementerios como los velorios, ¿no? Entonces no me gusta ir. Lo que sí quiero que estén todos en el mismo lugar. Es decir, que se sepa que están ahí. No que queden desperdiados, porque en este caso mis hermanos están perdidos. No sé si me explico. Yo ya no tengo acceso. Y por ejemplo, mirá, y esto me acabo de dar cuenta ahora. Vos fíjate que yo estoy tratando de unificarlos, ¿no? De que sean visibles. Mi mamá me contó que mi primer hermano, imagínate que es un bebé no nacido, ¿no? O sea, es puro cartílago. Lo enterraron en tierra y lo dejaron 5 años antes de reducirlo a un bebé. Entonces mi mamá me cuenta y dice, yo no sé por qué lo tuvieron tantos años en tierra. Dice, cuando lo saqué apenas quedaban 2 o 3 huesitos. O sea que mi mamá inconscientemente le dolió que él no tener algo de él, ¿no? Vos imagínate ahora saber que está perdido porque ella nunca más fue a visitarlo, que el resto de los hermanos nunca fuimos porque ni siquiera éramos nacidos, no teníamos nada llegado a él, ¿no? Lo importante que es que antes de que mi mamá se vaya, yo estoy reconociendo y unificando todo. No sé si se entiende el concepto. Y después con respecto a hacer cosas en el cementerio, como dice Sandra, los actos psicomágicos, es para causarte un impacto emocional, ¿no? Es decir, ir a un cementerio, hacer un acto, cualquier acto de psicomagia que vos vayas a hacer te va a causar impacto, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, fui a hacer uno al medio del campo, al medio de la nada, y estás pendiente, o sea, te genera todo un nerviosismo. Vos no vas a hacer nada raro, yo qué sé, de repente hacer un pocito y poner una planta, ¿no? Pero a vos eso, empezás a mirar para todos lados, che, no vendrá nadie, y mirás si me ven haciendo Y ni te esto. cuento, se van al medio del campo y se te aparecen, como me pasó a mí, 30 tipos corriendo, un grupo de 30 personas corriendo, yo haciendo el pocito y 30 tipos que me pasaban así, y bueno, A pasó porque una, tenía que pasar. a una chica que participó del taller pasado, en este no pudo, su madre era muy religiosa, muy religiosa. Lo que decía el cura era palabra santa. ¿Tá? Entonces ella fue a hacer un acto de psicomagia con la madre al cementerio. Y en el momento que estaba haciéndolo, se aparece un cura. Entonces, viste, el cura iba y venía, y ella como que, viste, y ella lo cuenta en eso, y la verdad que es asombroso, porque o sea, viene justo la persona que para la madre era la máxima autoridad, ¿no? O sea, entonces pasan esas cosas, ¿viste? Como uno a veces no cree, pero las cosas pasan. O por ahí tenés que prender fuego o algo antes de enterrarlo y se levanta viento. Y no podés prender fuego. O sea, esos son los ancestros que están dando vuelta, la energía que está dando Bueno, vuelta. y yo comparto, todo pasa por algo. Yo antes no creía en todas estas cosas, decía, son casualidades, es azar. Bueno, venía de un mundo de la matemática, entonces, ¿qué iba a pensar? Y resulta que cuando empezó la pandemia, yo gracias a Dios no estaba viendo televisión, ya había cortado de ver televisión hacía 2 años, porque me di cuenta que me hacían mal todos los periodísticos y los noticieros. Y bueno, al no estar chupando toda esa información acerca de contar muertos, contar contagiados y todo eso, no me afectó tanto, y dicho sea de paso me puse a investigar en YouTube, en las redes, porque a ver, no tengo televisión, pero computadora sí. Y fue que descubrí como Horacio a Laín, me compré los libros, empecé a meterme en los grupos de La Voz de tu Alma, y me fue conectando con otros mentores, con coach, con personas de España, de Centroamérica. Yo soy de Buenos Aires. Y
y la verdad que no es nada casualidad. Me fui conectando con todo esto y por algo me tenía que pasar, ¿no? Para que me empiece a caer la ficha de qué vine a hacer a este mundo, porque yo ni mi propósito tenía. Claro, y lo bueno es que te llega en el momento que te tiene que llegar. Sí. No llega ni antes ni después. La información llega cuando necesitamos trabajarlo. Por ahí vos haces cosas ahora de tu árbol, como me pasó a mí, y después te llega información. Claro. Yo mi árbol lo había hecho cuando mi papá estaba en vida, que me dijo toda la información del árbol paterno hace ya 10 años. Pero yo lo dibujé, lo armé y lo dije, bueno, para dejárselo a mis hijos, pero no le busqué ningún fundamento. Y ahora con todo esto, que yo estuve, que mi mamá al fallecer yo no tenía ninguna información, pero yo estuve hace poquito en España, porque mi mamá era española y traje mucha información de allá, de los parientes de allá. Bueno, buenísimo para poder armarlo entonces. Claro. Y me pasó, si quieren les comento algo que lo que me pasó sin darme cuenta. Yo les dije que de la salud no tenía ningún problema. En realidad tengo problemas tontos, tengo problemas de la vista, por eso uso lente y algún problema en los dientes. Y tengo, que yo ya lo di por asumido, como que no es un problema, porque ya lo tengo hace más de 30 años, tengo problemas en las uñas de los pies, que las tengo todas deformadas y con hongos. Hice un montón de tratamientos de años, con cremas, talcos. Me mejora un poquito, pero nunca se arregla. Siempre. Y vos sabés que cuando me fui a España, que fue en julio, me olvidé de llevarme las cremas, los talcos y todo. Así que me pasé allá 2 meses sin los tratamientos y cuando volví acá, viste que los hábitos son difíciles de adquirir y después cuando los perdés es un tema. No pude retomar con el hábito de todos los días, todas las mañanas y todas las noches ponerme las cremitas, los talquitos en las uñas de los pies. Pues el otro día me fui a cortar las uñas y me di cuenta que las tenía casi impecables. Y yo no entendía por qué. Y lo hablé con una chica que es de La Plata, que es biodescodificadora, sin contarle todo esto. Le dije, ¿a qué se puede deber un problema así? Sin contarle que mejoraron, ¿no? Y me dice, las uñas tienen que ver con el agarre, si son los pies, el contacto con la tierra, con la madre tierra, con el desarraigo. Y yo después lo asocié. A mi mamá la trajeron con los pelos de España, después de la Segunda Guerra Civil Española, y por ahí ella sufrió un desarraigo terrible, y yo sin darme cuenta piso allá. Fuiste a sanarlo. Los pies. Qué locura, ¿no? Sí, suceden esas cosas, claro que sí. Pero Sí, sin sí. saberlo, sin intentar sanar eso, porque no lo sabía yo. Claro, Sí, sí. pero subconscientemente, por algo el subconsciente te llevó a España. Tu consciente no lo sabía, tu inconsciente lo tenía re claro. Por algo fuiste a España, podías haber ido a Portugal, qué sé yo. Fuiste a España. ¿Sí? Podías Y haber no ido, tenía planificado viajar, ¿eh? Y no tenía planificado viajar. Fue una invitación. ¿viste? Sí, todos por algo, como vos decís. Sí, sí. Qué Bueno, locura. sí. Creo que, Bueno. chicos, no sé si vamos dejando por ahí. Cualquier duda Sí. nos consultan por privado, por el grupo, por donde quieran. Acuérdense que es importante. Gracias por la atención. Chicos, genial. No, y acuérdense que cualquier comentario, primero que no hay pregunta tonta, eso me enseñaron a mí en el colegio, y cualquier cosa sirve para los demás, o sea, si quieren compartirlo en el grupo está buenísimo. Perfecto. Son unos genios, gracias. No, Gracias. Gracias a Gracias a ustedes todos. por participar. Chau, chau, chau. También bien, chau, chau.